Bienvenidos a nuestra pasión Fórmula 1, donde cada segundo cuenta. Gracias por acompañarnos todo el 2023. Muchas felicidades a todos. Espero que hayan pasado, a todos los racers, espero que hayan pasado una excelente fiesta de Navidad, fin de año, Reyes, todo en compañía de sus familias, de sus seres queridos. La verdad, nuestros mejores deseos para todos. Y empezamos el 2024 con el resumen de Checo en el 2023. Sabemos que hoy las únicas noticias hasta el día de hoy que están confirmadísimas y que nos pueden tener algún interés, todo lo demás, como siempre, los chismes y los ataques en contra de Checo, etcétera. Pero bueno, el calendario para las presentaciones de Fórmula 1, de los equipos, de los autos nuevos, con sus respectivos, obviamente, parrillas, la parrilla que ya conocemos a los pilotos en todos los equipos, pero la presentación de cada uno de los autos, en donde se siguen sumando porque van poco a poco revelando quiénes están en la fecha y todavía faltan 4 equipos o 3 equipos por determinar su presentación, pero febrero va a ser un mes movido y pronto en marzo ya estaremos otra vez con carreras. Mientras tanto, vamos a analizar un poco el año de Checo 2023, que según sus críticos y detractores es el peor año de su carrera. Bueno, en una cosa estoy de acuerdo. El hecho de que durante toda su carrera en Fórmula 1, cuando no estaba en el equipo Red Bull, Checo siempre iba de menos a más. Su primera mitad de año lograba una puntuación inferior a la segunda mitad del año. En todos sus anteriores equipos, toda su historia. Con Red Bull le ha pasado perfecta y exactamente lo contrario, porque sabemos que las cosas allá se cuecen solo en un sentido, y que es a pesar de Red Bull, que Checo es nuevamente, diría yo, subcampeón de Fórmula 1, porque en su primer año en Red Bull fue cuarto, en su segundo año, a pesar de Red Bull y por culpa de Red Bull, perdió el segundo lugar y fue tercero, y en este año, el más malo, como dicen sus críticos, es segundo en el campeonato de pilotos. Esta es una observación sencilla que se da con puros números y que nos dice cómo va el comportamiento de Red Bull con respecto a Checo. Siempre hemos criticado que no recibe las alas que sí tiene Max, y por lo mismo, pues, ¿cómo? Y en atención a este detalle que les estoy platicando, está la observación muy clara y muy simple. Checo, en su peor año, como dicen, solo en 2 carreras cometió una leve indiscreción. Sí, estoy de acuerdo. ¿Cómo dolieron esas 2 indiscreciones? Con todo, lo lloramos y lo sangramos los fanáticos a la Fórmula 1, los fanáticos de Checo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente en Mónaco, donde pudo haber hecho una segunda victoria en el Gran Premio más cotizado por todo piloto y por todo fanático de Fórmula 1 para tener que ganarlo, que es el Gran Premio de Mónaco, pudo haber estado, porque todavía tenía el auto muy a modo y estaba en toda la posibilidad, y en los tiempos estaba muy combativo por encima de Max y con la mejor capacidad y estrategia para poder ir y ganar nuevamente ese Gran Premio. Comete la más leve de todas las indiscreciones en el único lugar en el que no te perdona la indiscreción. No fue un error, no fue una falla de Checo, no fue ahora sí que culpa de que el auto no esté a su modo, no. Simple y sencillamente era tal su sed por estar adelante en la parrilla, tal vez por haber logrado una pole position, que sabía que tenía la velocidad, y para estar adelante en Mónaco, arrancando adelante, eso hubiera sido totalmente brutal y contundente para buscar otra victoria más en el Principado. Lamentablemente, cuestiones milimétricas, pega fuerte contra el muro, termina en la Q1 quedando fuera, y con esto en Mónaco, si arrancas de último lugar, se necesita de otra clase de magia para venir del último al primero, y esa creo que ni Ayrton la logró alguna vez. Bueno, pero la segunda, que fue, vuelvo a repetir, dolorosísima y brutal para todos los fanáticos de Checo, para Checo, el hecho de que en casa, en el Gran Premio de México,
cometiera la indiscreción de no dar suficiente espacio, sabiendo que Charles Leclerc es un piloto que va a todos los golpes, siempre en cuanta arrancada participa, no le da el suficiente espacio Checo y termina perdiendo todo en una curva, en la primera curva, apenas a los 800 metros al final de la recta en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Lástima, porque estos dos carreras que hubieran terminado con un resultado diferente, no habría objeción alguna para el año de Checo. Lamentablemente, eso sí, fue culpa de él. Y yo digo, insisto, no fue culpa por mal pilotaje, por un mal día, por un mal manejo. Simple y sencillamente se jugó todas las canicas en esas dos apuestas y las perdió. Lamentable, lamentable y muy lamentable, pero ¿qué hubiera sido si los hubiera logrado? Otra historia. Y con ello hubiera callado a sus detractores. Mientras tanto, los detractores siguen teniendo herramientas, siguen teniendo armas y le pegan con todo. Pero bueno, vámonos al año. Vamos a ir por partes. Vamos a hacer 4 partes para este resumen. ¿Por qué? Porque el año es bastante largo ahora en Fórmula 1. Y empezamos con las primeras 7 carreras, porque tenemos el caso de la Emilia-Romagna, que no se pudo correr por la tragedia que sufrieron con la inundación que vivió la zona, la Emilia-Romagna, y el Gran Premio de Italia en esa sede no se pudo correr, por lo cual, lástima, una cuestión lamentable allá para los italianos, para todos los tifosis en casa, y bueno, esperemos que ya estén sobrepuestos a ello, ya a un año de distancia casi, pues bueno, esperemos y nuestros mejores deseos para toda esa región. Pero empezamos con el primer Gran Premio, que es el Gran Premio de Bahrein, en donde Checo y Max empiezan el año con el auto nuevo, fresco, completamente neutral como los crea Adrian Newey, el genio de Real de Strasse, la verdadera estrella galáctica en Red Bull. ¿Y qué pasa en estos momentos? La diferencia entre Checo y Max es de menos o de una milésima de segundo, una décima de segundo, o sea, literalmente no hay diferencia. Están porque una vuelta di una parte, una curvita, una zona mejor y mi vuelta fue más rápida. Pero ¿qué sucede? El resultado es un 1-2 de Red Bull, dominantes, contundentes, imparables, en una muy buena guerra, en donde con calma Checo sabía y se mantuvo en el segundo una vez que se acomodan y no pasa nada, no hay guerra, no hay batalla, pero están encima y están allá los dos. Max a tope y Checo detrás, sin excusa alguna para nadie. Red Bull funcionando, dándole alas a los dos, no pasa nada, el 1-2 bien merecido por Max, pues no hay que objetar nada. Nos vamos a la siguiente, que es el Gran Premio de Arabia Saudita. El rey de las calles simple y sencillamente se impone en forma contundente, magistral y absoluta, porque gana la pole position y gana la carrera, y Max arranca atrás, pero con la supremacía de ese Red Bull, simple y sencillamente termina obviamente en el 1-2 otra vez. Una guerra en la que Max intenta poner toda la presión y Checo, inteligente como es corredor de carreras, lo mantiene a distancia segura a raya para no tener inconvenientes. Aún y cuando sabemos que Red Bull ya empezaba a ver los problemas de que no les gusta que esto suceda. Nos vamos al tercer Gran Premio, siempre las diferencias en la quali eran milésimas de segundo, una décima entre ellos dos a favor de Checo en esta ocasión, y con el detalle de que cuando tiene la falla, Max ahí sí tiene un error y simple y sencillamente hay una diferencia mayor, como de 7 décimas, pero la diferencia real en tiempos era de una décima a favor de Checo, con lo cual, como contamos, el pleito, la batalla y la guerra estaba allá puesta en la mesa, y los manotazos venían muy parejos, muy contundentes, pero milimétricos y de milésimas de segundo. Brincamos al Gran Premio de Australia. Ahí mala suerte de Checo, no logra calificar, arranca de último y al final termina en un quinto lugar, que es una muy buena remontada. Tiene todavía el auto a modo y remonta y va con todo. Allá, si no me equivoco, fue el error del equipo, en donde, teniendo un problema en el frenado,
no se lo quieren corregir y por ello no logra calificar, pero aún así termina en el quinto lugar de la carrera, siempre con Max adelante, con lo cual la batalla está aún así, con esa indiscreción, con esa mala, vamos a decirle, suerte. Checo está allá en las patadas. De ahí brincamos al Gran Premio de Azerbaiyán. Uy, 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 uy. Otro circuito callejero. Simple y sencillamente, entonces allá Checo impone la ley, vuelve a ser milimétricamente una décima, 2 décimas más rápido que Max, nada significativo, pero como hay sprint race, Checo, brutal y contundente, se lleva tanto el Gran Premio como el sprint race. Y en la quali no es tan contundente porque arrancan segundo y tercero en tanto en la carrera como en el sprint race, pero al final del día Ferrari no los logra contener y Checo va con todo, se coloca en el primer lugar y Max no tiene con qué contestarle a Checo en el circuito callejero. Simple y sencillamente se impone con todo Checo y se va al frente. Aún y cuando en la calificación fue más rápido el Ferrari, pero el Ferrari sabíamos que al principio de año era mucho más rápido a una vuelta, pero el ritmo de carrera era altamente degradante y gastador de neumáticos, de frenos, el auto, con lo que al final de las carreras perdía rendimiento y en este caso Charles Leclerc lograba contener a Max atrás de él, pero no podía con el Red Bull de Checo. Y pasaba siempre lo mismo cuando estaban ellos tres. Ahora, ¿qué sucede? Llegamos al Gran Premio de Miami. Y allá ya empiezan a suceder este tipo de cosas en las cuales vemos cómo claramente le quitan alas a Checo. Aún y cuando le quitan alas, es el segundo en la carrera y el primero en la quali, pero allá sí se nota claramente como para esa carrera, para el Gran Premio de Miami, a Max le ponen un mapa motor que simple y sencillamente Checo no tuvo con qué parar o detener o estorbar a Max. Tan fácil y sencillo, y ahí ya vamos viendo los primeros dimes y diretes en cuanto a que Red Bull tiene el total favoritismo, claro, notorio, expuesto, total hacia Max. Pero Checo ya empieza a tener los problemas de que el auto se empieza a alejar de él y le empiezan a dar más a Max para que pueda batir a Checo, porque Max arranca muy atrás en la parrilla y con toda esa desventaja Checo por más no logra dar la potencia para abrir una brecha, mantener a Max atrás, como sí lo había hecho en carreras anteriores. O sea, que sí puede, pero si no tienes suficiente potencia, no tienes suficiente auto para hacerlo, no hay nada que puedas hacer cuando viene un misil balístico detrás de ti y solo estás de paso, viéndolo de turista, viendo cómo pasa, y ni siquiera hubo la más mínima guerra. El rebase de Max en Miami es muy claro, es bajo pura potencia, que intenta ser un poco discreto y al final de la recta frena un poco para evitar pasar a Checo en pura recta con pura velocidad. Pasan la primera, segunda curva que son seguidas y después Max acelera y no hay manera de que Checo, entra y logra a la frenada, respetando a Checo, dejarle espacio, pero apenas lo rebasa y entran parejos peleando la curva. Al momento de volver a acelerar, simple y sencillamente Max es un misil balístico y no hay forma de que puedas hacer algo que no sea el golpe para frenar a Max. Simple y sencillamente empezamos a ver el Red Bull que no nos gusta, que es deleznable y en fin, lástima porque venían en muy buen pleito de principio de año y si Max hubiera tenido lo mismo que Checo, Max hubiera quedado en el segundo y Checo hubiera tenido una tercera victoria. Mas no fue así y así pasó y punto. Y esto es cuando empezamos a ver claro y notorio el favoritismo en Red Bull hacia Max y el olvidarse de Checo y hacerle un poquito más difícil la vida, alejando el auto de su estilo, no dándole todo el apoyo, etcétera, 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 etcétera. Todas las formas en las cuales hemos platicado a lo largo de todo el 2023 y para atrás, y que seguimos viendo que esto sucede. En fin, una cuestión que, pues bueno, ¿qué les digo? Mil gracias por acompañarnos,
primer programa del año. De nuevo, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos. Estamos ya empezando con el resumen anual de el desempeño del peor y más mal año de Checo, en el cual fue segundo lugar en el campeonato. Gracias por suscribirte, por estar aquí con nosotros, por acompañarnos, por tus comentarios. ¿Qué opinas de esto? Vamos a seguir hablándolo en estos 3 programas que siguen para continuar con el resumen. En palabras del rey de las calles, en su más mal año, segundo lugar del campeonato, subcampeón del mundo, rendirse jamás, Racers.